sus estructuras y documentos para ser divulgados, para ser publicados, que solicitaron recursos porque requieren de algún material, algún insumo, algún elemento tecnológico, entre otros, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que esa sesión también la aprovecháramos para que en simultáneo y muy acorde también a la temática que nos convoca el día de hoy, ustedes puedan realizar sus consultas o plantear también situaciones en las que en estos momentos se encuentren o se sientan impactados puntualmente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy la sesión es hablarles un poco o conversar un poco acerca de aquellos lineamientos, rutas que nos permiten una construcción de una agenda de investigación de grupos. Cuando pensamos en esas agendas de investigación, pensamos en agendas de investigación transversales, ¿verdad? Que no son exclusivas y no son específicas a la labor puntual que realiza un grupo, realiza un integrante o varios integrantes de los grupos de investigación. Entonces aquí vamos a mirar cuáles son aquellos elementos clave que permiten la construcción de una agenda de investigación, ¿verdad? Y que cuando hablamos de esos elementos clave también estamos pensando en las propias definiciones, ¿ya? En las definiciones tanto de grupos como en las definiciones de investigadores o de integrantes de grupos. Entonces, aquí, por ejemplo, traemos una definición interesante, que es una definición nacional en términos conceptuales, pero también en términos de requisitos, ¿verdad? En ciencias, cuando habla de un grupo de investigación, lo entiende como un conjunto de personas que interactúan para investigar, para generar productos de nuevo conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo a un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo y que tienda obviamente a la solución de un problema, ¿verdad? Una problemática como tal. Sin embargo, MinCiencias también dice que un grupo es reconocido, además de entenderse y definirse, también se reconoce, ¿verdad? Y es reconocido cada vez que va demostrando resultados verificables derivados de esos proyectos, de esas actividades que proceden de su plan de trabajo y que además cumplan con unos requisitos mínimos, ¿verdad? Es decir, un grupo además de entenderse, de definirse, también cumple con unos requisitos específicos y esos requisitos específicos los conocen ustedes, cada vez los hemos ido abordando cuando hemos realizado determinados diagnósticos y es que uno de esos requisitos es que el grupo esté registrado en GRUBLAB, ¿verdad? Que tenga como mínimo 2 integrantes, que tenga 1 o más años de existencia, que esa sería la edad declarada, que esté avalado al menos por una institución, ¿ya? Que esa institución que lo tenga avalado, obviamente cuente con un registro en un módulo de plataforma C100 y que se denomina Institulac, ¿ya? Que ese grupo cuente con al menos un proyecto, sea de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación en ejecución, ¿verdad? Que el líder de grupo a la fecha del cierre de la convocatoria, que esa es una convocatoria que se abre cada 2 años, que el líder de grupo cuente con título de pregrado universitario, ¿ya? Maestría o doctorado. Y en el caso que el líder del grupo solamente cuente con un título de pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre de la ventana de la convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si la convocatoria se abre en el año 2023, si se abre en el año 2023, pero resulta que su ventana de observación no es diciembre de 2023, sino que la incidencia dice, vamos a darle
un cierre a diciembre de 2022, entonces ese líder tuvo que haberse graduado a diciembre de 2022, ¿verdad? Entonces, para que lo tenga muy presente. Un tema es la ventana de creación del grupo, o otro tema es la ventana de registro de un grupo en plataforma SC, que a veces coinciden, pero en muchas ocasiones hay que tener o tomar mucha ventaja, y es reconocer que hay antigüedad en un grupo y que como tal hay que considerar también ese contexto histórico desde el cual han ido operando aquellas personas que lo quieren integrar como tal, ¿verdad? Que serían sus integrantes como tal. Que el grupo de investigación cuente con una producción de nuevo conocimiento o de desarrollo tecnológico en una ventana equivalente a un producto en esas tipologías por año declarado de existencia. Lo mismo es el octavo requisito, y es que cuente con un producto de apropiación o de formación del recurso humano equivalente a un mínimo de un producto por año declarado de existencia, ¿verdad? Entonces, esto es clave tenerlo presente. Que también es clave tener presente la definición de integrante. ¿verdad? La definición de integrante del grupo de investigación, que no es lo mismo a cualquier integrante, ¿verdad? Entonces, un integrante se entiende como aquellas personas que desempeñan alguna tarea relacionada con la actividad del grupo y que cuentan con un registro de su hoja de vida en el aplicativo GroupLab, ¿verdad? Pero esas personas, además de pertenecer a ese grupo, también se reconocen dentro de ese grupo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se reconocen? Se reconocen por aquellos resultados alcanzados, por aquellos aportes que han realizado. Entonces, pueden reconocerse en alguno de los siguientes 4 tipos. Pueden reconocerse como investigadores en formación, como estudiantes o integrantes vinculados, ¿verdad? Como estudiantes de pregrado o posgrado, o integrantes vinculados con determinado nivel de formación. Entonces, estas 2 definiciones, tanto de grupo como de investigadores, son fundamentales para considerar dentro de una agenda de investigación de grupo, ¿verdad? Dentro de una agenda de investigación de grupo, se nos permite también identificar esos enfoques que nos permiten integrar y articular nuestras aspiraciones como grupo de investigación, nuestros intereses como personas que están requiriendo unos recursos, que están evidenciando algunos obstáculos, o que a su vez están evidenciando muchos procesos potenciales dentro de la institución a la cual hacen parte, ¿verdad? Entonces hay una identificación de esos procesos, hay una comprensión de que ese conocimiento les permite actuar, ¿ya? Les da la capacidad y la posibilidad de pensar, de producir o pensarse en resultados determinados, teniendo por supuesto una claridad en los objetivos bajo la naturaleza de los temas. Ahorita más adelante vamos a mirar por eso la importancia de considerar una línea de investigación, ¿verdad? Porque cuando hablamos de líneas de investigación, estamos también considerando un enfoque y unos niveles de comprensión de la realidad con detalles fundamentados. No sé si alguien levantó la mano. Sí, Mónica. El profe Néstor nos escribe, nos pregunta que si una persona colombiana que vive en el exterior puede hacer parte de un grupo de investigación. Claro que sí. Sí puede hacer parte de un grupo de investigación. Lo que hay que tener presente es lo siguiente. Resulta que MinCiencias, cuando abre la convocatoria para la medición de grupos y el reconocimiento de investigadores, normalmente exige que las instituciones que avalen al personal que está vinculado en el grupo residan en el país. O si son extranjeros, que sean extranjeros que residan en el país, ¿verdad?
A veces maneja y da la posibilidad de que hagan parte de los grupos aquellas personas que hacen parte de la diáspora científica, es decir, que son colombianos pero que viven en el exterior. Eso sí es viable y es viable obviamente que a esa persona también se le avale, se le dé un aval como país, incluso directamente desde MinCiencias, desde diáspora científica. Cuando hay extranjeros que no son colombianos, que son extranjeros, pero que aportan a la investigación a nivel de país, se les puede avalar la producción, se les puede reconocer su actividad dentro de un grupo de investigación, pero cuando MinCiencia saca sus indicadores, no va a evidenciar que sea un extranjero que viva o resida en el país, ¿verdad? Entonces, allí hay, digamos, como una serie de consideraciones que hay que tener muy presentes en el momento en que MinCiencias vaya a abrir la convocatoria para medir grupos y para perfilar investigadores, ¿ya? Entonces, cuando sea el momento, profesor, ahí revisamos con qué términos abre MinCiencias la convocatoria como tal, ¿listo? Aquí también es importante examinar aquellos circuitos de calidad al interior de las instituciones en las que nos movemos, con las que tenemos relacionamiento, ¿verdad? Lo que va generando y va impulsando procesos innovadores de apropiación, de generación de conocimiento. Por ejemplo, si ustedes en el ahora, ustedes ahorita están avalados por el IDEP, pero también ustedes tienen el respaldo de sus instituciones educativas. Entonces es muy importante tener en cuenta que eso que ustedes están de alguna u otra manera examinando, planeando, caracterizando, promueve aprendizajes colaborativos y desde luego hace parte o se define bajo unos intereses institucionales también que logran fortalecer de una manera importante esas dimensiones sociales, esas dimensiones institucionales, cuando pensamos en posicionar también la investigación a través de una agenda de grupos de investigación, ¿verdad? Es importante que esta agenda también sea planeada, sea planificada estratégicamente, que oriente esa gestión, que en esa orientación también ustedes tengan muy bien valoradas esas implicaciones en torno a los resultados, en torno a la producción y en torno también a la organización de ese conocimiento institucional, ¿verdad? Del cual se derivan las actividades tanto académicas como administrativas. Importante tenerlo presente. El sentido de apropiar prácticas y herramientas. De hecho, parte de los diferentes esquemas en capacitaciones que ustedes han ido de alguna u otra manera participando con el IDEP. Está el conjunto de herramientas desde el ser, saber, hacer y transferir, ¿verdad? Que son propios de esa generación, de esa gestión y esa aplicación del conocimiento desde las actividades institucionales que son propias y que obviamente ustedes destacan. Y con el propósito, obviamente, de fortalecer aquellas unidades de gestión que promueven y generan ese conocimiento, ¿verdad? Pero que además posibilitan la realización de actividades para mejorar todo ese desarrollo y ese aprendizaje institucional. Realmente, cuando pensamos en una agenda de grupos de investigación, estamos pensando en la valoración de esas actividades institucionales, ¿verdad? Importante tener presente que hay unos objetivos claves, hay unos objetivos que trascienden y que son objetivos que persigue una agenda de investigación, ¿verdad? Hablándola propiamente de los grupos de investigación, y es que hay que concebir la investigación como un proceso social, hay que conjugar esas necesidades, intereses personales, grupales, con las institucionales, las sociales. Hay que vincular la investigación que desarrolla el personal al desarrollo sostenible o sustentable. Hay que contribuir al fortalecimiento de esa cultura investigativa dentro de nuestras instituciones, que eso
contribuye a ese posicionamiento y a ese fortalecimiento de esa cultura de la investigación que es inherente al mismo ejercicio y el quehacer como maestros, ¿verdad? Proporcionar respuestas planificadas, concertadas, coordinadas. Por eso es tan importante cuando ustedes desarrollan una actividad a través de un plan de trabajo donde se coordinan tiempos. Ahorita más adelante Paula les va a mostrar también un poco y en lo que nos vamos también a dedicar en la organización como parte del proceso que ustedes se han estado favoreciendo dentro del IDEP y que hace poco salieron también resultados para que puedan proyectar obviamente bien ese plan de actividades. Identificar esas áreas prioritarias de investigación, ¿verdad? Así como configurar líneas de investigación acorde a la naturaleza de los grupos y priorizar, por supuesto, esas actividades de investigación que orientan la naturaleza de estos grupos, pero también atienden esas áreas prioritarias en la misma configuración de las líneas que ustedes están impulsando, ¿verdad? Impulsar también el financiamiento de los proyectos, de los programas, proporcionar al personal toda la información pertinente y contextualizada para que pueda, desde luego, tener claridad de en qué intervenir, qué ejecutar, en qué puede favorecerse, en qué puede participar, entre otras cosas, ¿verdad? Con esto lo que pretendemos es que dentro de ese diseño y esa implementación de estrategias se promuevan líneas o áreas prioritarias, haya un balance de esas capacidades institucionales, se fomenten interrelaciones, entre otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de aquí, desde esta agenda prioritaria de investigación de grupos, dentro de estas agendas de investigación de los grupos, se nos permite de alguna manera conocernos, actualizarnos en temas pertinentes y propios también de la agenda de los grupos, ¿verdad? Identificar y valorar también las actividades en la integralidad del quehacer institucional, porque hay prioridades y hay enfoques institucionales también, ¿verdad? Todas las expectativas y todo el programa de participación ciudadana que se tenga con el sector, entre otras cosas. Por supuesto, dinamizar escenarios para la sistematización de la producción y actividades académicas administrativas que son tan importantes y que esto nos permite, nos posibilita adoptar herramientas para la gestión de la investigación, que es lo que estamos viendo aquí en la parte superior, central y transversal derecha, generar ese balance de la producción de los participantes, ¿verdad? Algunos que dominan más producción en unas tipologías más que en otras, algunos se destacan por realizar y fomentar actividades, promover resultados, realizar gestiones y participar en procesos diferenciados, y todo esto hay que destacarlo, hay que realmente tener esa capacidad para identificar dentro del mismo equipo de trabajo que tantas facultades existen, ¿verdad? Con las personas que contamos y que hacemos este trabajo a nivel de grupo de investigación. Importante también la gestión de los resultados, es fundamental pensar en ese ciclo vital de esos activos intelectuales que cada vez van emergiendo, que se van destacando, que nos van a permitir también generar un proceso de sistematización en diferentes plataformas, ¿verdad? No solamente en plataformas de CESCIENTI, sino plataformas en las que se nos posibilita registrar, en las que se nos posibilita también generar un manejo de propiedad intelectual básico o fundamentado, y que nos posibilita obviamente esas habilidades para el registro y actualización de información que hay que destacar de nuestra hoja de vida, ¿verdad? Y prioritariamente en ese sentido. Seguir
identificando esa masa crítica, ese recurso humano, ¿ya? Que nos permite la conformación de esos colectivos transversales en los procesos investigativos, pensarnos en aquellos pares internacionales, pensarnos en aquellos círculos de trabajo no solamente con los maestros de las diferentes jornadas, sino con los padres de familia y con toda la clasificación también de esa cultura escolar, ¿verdad? Ir fomentando escenarios que posibiliten la orientación y el posicionamiento de los grupos de investigación institucionales. Por ejemplo, ustedes lo que están haciendo, esta participación con el IDEB, haciendo presencia en plataformas CECIENTI, pero sobre todo también representando en cada lugar donde se encuentren y en diferentes espacios dentro de la institucionalidad. Eso es un valor agregado que también nos posibilita seguir encauzando en nuestras dinámicas para el desarrollo de una agenda de investigación de grupo como tal, ¿verdad? Que muchas veces también hay procesos inherentes que son indirectos en el mismo quehacer como tal. Pensar en nociones de gestión del conocimiento, aquí es fundamental porque además de pensar en nociones de gestión de la investigación, resulta que para hacer una gestión de la investigación, primero tenemos que tener claridades sobre esas nociones de gestión del conocimiento, ¿verdad? Que nos permite generar procesos de transformación de la información, ¿ya? En las instituciones, que nos permite organizar, transferir, de alguna u otra manera replicar experiencias y por supuesto también robustecer esa memoria organizacional, ¿no? Con el fin de aprovecharla al máximo en su rendimiento social y que desde luego desde nuestros aportes personales también. Es necesario pensar en esa consecución de los objetivos, ¿verdad? Planteados como ese conjunto de actividades que se desarrollan para utilizar, compartir, administrar aquellos conocimientos que cada vez posee una institución y aquellos individuos que están trabajando alrededor de unas dinámicas, ¿verdad? Importantes que se van estableciendo. Pensar en una economía basada en el conocimiento, ese es un tema de creciente importancia para aumentar la competitividad de las instituciones, de las empresas, siendo incluso, entendiendo como empresas educativas y la eficacia también del sector público y privado, ¿verdad? Pensar en procesos de transferencia, eclosión en TIC. En la gestión de conocimiento se requieren nuevas formas de distribución del conocimiento basado en las tecnologías de la información y de conocimiento. El valor agregado, capital humano, que es muy importante también el fortalecimiento de los equipos de trabajo, de cómo también generar esas dinámicas de trabajo de manera articulada, ¿verdad? Entonces es importante también pensarse esa gestión del conocimiento como una solidez de ese capital humano que se inserta en diferentes dinámicas de trabajo de las organizaciones y que posibilita una gestión de la investigación, ¿verdad? Que ya beneficia las prácticas organizativas, ya se promueven interrelaciones en el ejercicio de las diferentes funciones, ya empiezan a establecerse alternativas administrativas, sobresale el componente asociado a la creatividad y a la innovación. Entonces, ese proceso es esencial para la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones como tal, el cual esa presentación se les va a facilitar un poco como para que haya esa relación de la gestión de conocimiento en la articulación de la agenda de grupos bajo el mismo proceso de la gestión de la investigación, ¿verdad? Que permite
diferentes procesos de aprendizaje y adaptación bajo un modelo integrado también de planeación y gestión. Entonces, esta es una información que se les va a compartir. De hecho, hace parte de unas metodologías y unos modelos integrados de planeación y gestión que se vienen desarrollando desde la función pública. Entonces, esto de alguna u otra manera nos da apertura también para que podamos implementar estrategias que posibiliten rescatar también esa memoria institucional de las entidades en este orden prioritariamente, ¿verdad? Entonces, aquí clave, importante, empezar a hallar esa articulación entre lo que es cultura de la investigación y lo que es articular también con el proceso que se realiza con los grupos de investigación institucionales, ¿verdad? Como ese trabajo creativo, sistemático, para desarrollar el conocimiento, una manera de proyectarse también ante la sociedad, pero que de alguna u otra manera también es un proceso incluyente, ¿verdad? Es un proyecto que nos promueve a siguientes formas también en el actuar, que nos posibilita también pensarnos y también ir creando y formándonos en ciertas habilidades y conocimientos relativos a la investigación desde nuestro quehacer. Entonces, aquí clave esa relación entre lo que es gestión del conocimiento como un componente esencial en la cultura investigativa, ¿verdad? Entonces, este ejercicio se convierte en un elemento estratégico importante que requiere, obviamente, pensarse en ciertos escenarios de fomento de cultura de la investigación, no solamente de los procesos de formación, o de las habilidades y conocimientos relativos a la investigación desde nuestro quehacer, es también a través de esa producción investigativa, a través de la apropiación social y visibilidad de ese conocimiento que cada vez vamos de alguna u otra manera evidenciando y vamos destacando en todo lo que vamos realizando desde nuestro ejercicio en la escuela como tal. Aquí le doy en ese momento la palabra a Paula. Bueno, profes. Entonces, para toda esta consolidación de la agenda de investigación de los grupos, la idea es que ustedes puedan empezar a tener muy en cuenta todos los procesos de convocatoria que hay en distintos lugares, ¿sí? Esta convocatoria de la incentiva, digamos que es una excusa para que ustedes se empiecen a presentar a muchas convocatorias de ahora en adelante. El hecho es estar un poquito más pendiente. Entonces acá les tenemos algunas opciones para que ustedes puedan estar revisando las páginas. Entonces, constantemente salen convocatorias en MinCiencias. Son convocatorias bastante amplias, con un presupuesto bastante grande. Ahorita les voy a mostrar un poquito la página para que ustedes sepan cómo buscar las convocatorias ahí. Obviamente en el IDEP también estamos sacando convocatorias, incentivas, congresos a los que ustedes se pueden inscribir. Y todas estas inscripciones también cuentan como un producto que puede fortalecer sus plataformas Cienti, la plataforma de CBLAC y el Group LAC, ¿sí? Entonces ustedes pueden, por ejemplo, ahorita mismo hay un congreso que está apoyando el IDEP y ustedes se pueden presentar, hay plazo hasta el 20 de octubre. Es un congreso creo que para asistir, es para asistencia sobre educación. Entonces ustedes pueden estar pendientes de todo ese tipo de eventos, de convocatorias para publicación de revistas, de libros, de incentivas, bueno. En la Secretaría de Educación también salen constantemente algunas convocatorias. Les puse acá las universidades públicas que también tienen diferentes eventos a los que ustedes se pueden inscribir, no solamente como asistentes, sino como ponentes, como organizadores, como ponentes centrales, ¿sí? Y también
pueden estar pendientes de algunas revistas que tengan que ver con las temáticas que ustedes están trabajando en el grupo. Entonces yo voy a ingresar acá desde mi computador eh, a la página de MinCiencias para poder mostrarles cómo se ven las convocatorias en la página de MinCiencias y también vamos a ver unas revistas de Publindex para que ustedes sepan cómo es que se ingresa a estas revistas y cuáles revistas les sirven a ustedes para postularse. Entonces les voy a presentar aquí toda mi Gracias, pantalla. Paula. Yo dejé de compartir para que tú pudieras Listo. proyectar sin inconveniente. Por allí un poco el planteamiento de la pregunta que realizaron de si una persona internacional puede vincularse a un grupo de investigación. Sí se puede vincular, pueden realizar actividades conjuntamente. Lo único es que en el momento en que MinCiencia realice convocatoria para medición de perfiles de su recurso humano, en las últimas 2 convocatorias, como les comentaba, nos han dicho que la persona que sea avalada al interior de un grupo tiene que ser o colombiano, ¿ya? O tiene que estar residiendo, así sea extranjero, tiene que estar residiendo en el país. Entonces, todo depende de la convocatoria. Un poco también como para dejar clara esa pregunta, pero no existe ningún inconveniente en que empiecen a vincular este recurso humano internacional a nuestros grupos de investigación, que realmente eso es lo que necesitamos también, ¿no? Como ampliar esas interrelaciones, realizar procesos interdisciplinarios, y bueno, ahí ya continúan con Paula. Listo. Entonces aquí ingresé a la página de MinCiencias. Si ustedes se dan cuenta, aquí por lo menos ahí están presentando el 10º Diálogo Nacional sobre Ética de la Investigación. Uno podría revisar y asistir al evento, mirar si de pronto se puede presentar alguna ponencia, aunque yo creo que este ya está cerrado, ya es para asistir. Pero pues la idea es que ustedes puedan cacharrearle a las páginas a ver qué se encuentran. Entonces, bueno, uno encuentra aquí que dice oferta institucional. Dice programación de oferta institucional. Acá nos dicen, miren, por ejemplo, aquí está lo de vocaciones científicas, que alguna vez lo habíamos hablado. Podrían revisar a ver qué hay. Convocatorias, bueno, esta es del 2020. Todas las convocatorias nos dice acá. Y acá también nos dice plan de convocatorias 2021-2022. Entonces, acá nosotros podemos ver el listado de convocatorias, los presupuestos que hay, ¿cierto? Cuando abren las convocatorias, ¿sí? Si nosotros entramos a cada uno de los documentos, nos va a decir cuándo cierra, ¿cierto? Nos va a decir todos los términos de referencia. Entonces, la idea es que ustedes puedan ingresar a estas páginas para acceder a algunos recursos para el grupo de investigación. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar. Bueno, ahí se logran ver las convocatorias. ¿Listo? Aquí en oferta institucional. Ahora les voy a mostrar la página de Publindex. No sé, Mónica, si les explicas a los profes un poquito sobre Publindex. Claro que sí, Paula. Muchísimas gracias. Bueno, en Publindex sabemos que tenemos un cúmulo de revistas. Bueno, en estos momentos voy. Aquí ya estoy ingresando a Publindex. Bueno, listo, ya iba a abrir también. Listo. Uh-huh. En Publindex tenemos un cúmulo de revistas que podemos consultar no solamente por área de conocimiento, sino por el nivel de clasificación en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces las revistas se clasifican y se posicionan dependiendo no solamente de su trayectoria, sino también de los ambientes de citación que hayan tenido, promovido también por todo ese proceso de gestión editorial, por esa evaluación y visibilidad e impacto conforme a unos estándares que MinCiencias también aplica para revistas, así como aplica unos estándares para la definición y medición de grupos, así mismo aplica unos estándares para la medición y también la homologación de revistas, es decir, las revistas se clasifican cuando son revistas colombianas.
pero se homologan cuando son revistas internacionales, ¿verdad? Entonces, cuando son revistas internacionales, son las revistas que pasan por un proceso de homologación. Y en ese proceso de homologación, nosotros mismos, incluso si somos autores de artículos en esas revistas que están en el Ecuador, que están en Brasil, que están en Francia, que están en otros países, y que podemos de alguna u otra manera solicitar un proceso de homologación que hace MinCiencias, lo que hace es correr ese modelo de homologación cada 3 meses. Entonces, es necesario, por supuesto, también ampliar como ese escenario, ¿verdad? No solamente podemos nosotros publicar en revistas nacionales, sino también en revistas internacionales. MinCiencia, si bien tiene su propio sistema de homologación e indexación nacional, aplica también criterios internacionales, donde obviamente lo que hace es identificar la gestión que realizan estas instituciones con sus revistas, también los campos temáticos, si las revistas son disciplinares, si son interdisciplinares, entonces se van evidenciando diferentes orientaciones bajo la especificidad de cada revista, ¿verdad? Entonces, Publinded lo que hace es generar también un proceso de indexación o de evaluación, ¿ya? De sus artículos de cada revista, porque realmente lo que tiene la condición de clasificación no es el artículo, ¿ya? Sino la revista. La que tiene la indexación es la revista como tal, ¿verdad? Entonces, por eso ahí aparecen las respectivas clasificaciones. Las revistas A1 y A2 son las que alcanzan los estándares más altos, que estaríamos hablando de las que están en cuartiles 1, en cuartiles 2, que son top, ¿ya? Ya le siguen las revistas B, las revistas C, y bueno, pues hay revistas que si no están indexadas, entonces no son revistas declaradas como revistas de nuevo conocimiento, así sean revistas especializadas, si no tienen o no han pasado por un proceso de indexación o homologación, pero sigue siendo, digamos, una ruta en la cual nosotros podríamos de alguna u otra manera posicionar y también adaptar parte de nuestros procesos de investigación utilizando estas series, estas revistas que tienen una homologación, que tienen unas condiciones de estabilidad y que son revistas científicas colombianas especializadas. Entonces, es sacarle provecho a esto de la clasificación de revistas y mejor no conformarnos con hacer una lectura de revistas que podamos encontrar en Wikipedia o revistas que solamente tengan una orientación que nos permita generar búsquedas por redes sociales, sino que aprovechemos que tenemos un propio sistema de indexación nacional para que podamos ampliar también el conocimiento acerca de diferentes temas y diferentes estudios que pueden ser afines a nuestros intereses. Bueno, y entre las preguntas que a veces me hacen los profes, alguna vez me habían preguntado que en qué revistas ellos podían presentar sus publicaciones. Entonces acá les voy a mostrar como qué revistas están en A1, en A2, en B y en C. Entonces, la tarea sería que ustedes buscaran la revista que más se adapte a sus necesidades. Entonces, miren, en categoría A1 tenemos la revista de estudios sociales, que es de la Universidad de los Andes. Tenemos la revista Colombia Internacional, Colombia Crítica, estudios de literatura colombiana. Hay varios profes que escriben cuentos, ¿sí? Entonces, poder entrar a las páginas de estas revistas, ¿cierto? Y revisar cuando haya convocatoria para publicaciones, ¿listo? Obviamente que estas revistas tienen unos estándares altos de calidad, de revisión, de evaluación. Entonces, habría que presentar unos artículos bien montados.
Ustedes van a tener algo a favor y es que por el hecho de hacer parte de un grupo de investigación, de tener nociones de cómo funciona esto, de generar nuevo conocimiento, van a tener mayores posibilidades de que se les acepte la publicación ya en una revista especializada en alguna de estas temáticas como tal. Entonces, siéntanse en plena confianza, de eso se trata también la gestión de la investigación y también la implementación y el desarrollo de una agenda de investigación, de grupo de investigación, y es buscar los escenarios especializados, buscar los escenarios de divulgación, buscar todos los escenarios posibles donde se nos permita generar visibilidad de todo aquello que estamos promoviendo también a nivel de país, ¿verdad? Entonces, sacar, hallar ese valor y asumir ese riesgo. Es un riesgo pleno, es un riesgo que les va a generar satisfacción también. Y que también es muy formativo ese riesgo, porque estas revistas devuelven como la evaluación con todo lo que hay que corregir a los artículos que estamos escribiendo. Entonces uno cada vez va mejorando su escritura. ¿Listo? Miren, tenemos revistas de música, de desarrollo y sociedad, de antropología, de lenguaje, de psicología, bueno. Hay de todos los temas. ¿Listo? Les acabo de enviar el enlace al chat para que ustedes también puedan revisar qué revistas hay, qué revistas les interesa. Digamos, no solo para publicaciones, sino también para citar artículos en sus publicaciones. Bueno, listo. Entonces, continuamos con la presentación. Entonces, para ese proceso de presentación a la a convocatorias, como ya pudimos ver en la convocatoria de la incentiva, hay diferentes pasos para presentarse, ¿no? Entonces, lo primero es estar muy pendientes de las diferentes convocatorias y sus fechas. Digamos que estas convocatorias no llegan a uno, sino que uno tiene que estar pendientes de las diferentes páginas. Bueno, pueden tener un listado de las revistas que les interesen, de estas instituciones que les acabo de mostrar y revisar para cuando haya este tipo de convocatorias. Una vez escogida la convocatoria, revisar muy bien los términos de referencia, dar cuenta que ustedes sí logran cumplir con todos los requerimientos para presentarse, ¿sí? También tener en cuenta que en las convocatorias se puede pasar o no se puede pasar, ¿listo? Tener toda la documentación preparada para la postulación y una vez aprobada la propuesta, crear una agenda para la ejecución de proyectos que se ajuste a sus tiempos y a sus necesidades, que es lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Este documento yo se los envié en los términos de referencia como un documento que no era un requerimiento obligatorio, pero nos sirve para poder hacer esa agenda de investigación. Entonces, la idea, profes, es que en este momento vamos a hacer el ejercicio de revisar en qué estamos en cada uno de los grupos, ¿sí? A qué necesidades tenemos que responder. Entonces, independientemente si hay profes que ya llenaron este documento, vamos a tratar de hacer el ejercicio. Entonces, la idea, yo les voy a enviar aquí el enlace de este documento para que ustedes puedan entrar y hacer el ejercicio. Entonces, de irlo llenando mientras vamos hablando. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a compartir. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, profes. Aquí les voy a compartir el documento. ¿Cuál es la idea? Que nosotros tengamos muy claro qué es lo que estamos haciendo en este momento, qué actividades debemos hacer para cumplir ese objetivo de ese proyecto que estamos realizando, cuál es el resultado previsto. Como nosotros les hemos dicho, la idea es que todo lo que ustedes hacen y casi que todo lo que hacen cuenta como producto para CBLAC. Entonces, cuenta para producto para fortalecer sus grupos de investigación. Entonces, de esas actividades, ¿cuál va a ser ese resultado? ¿Sí? ¿Qué fecha le vamos a poner de inicio y qué fecha le vamos a poner de final? ¿Y cuál va a ser el entregable de esa actividad?
¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a volver a compartir el documento. Me cuentan si ya ingresaron al Excel. La idea es que ustedes escriban el proyecto en el que están trabajando. Y vamos a buscar 5 actividades que nos sirvan para la realización de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando un proyecto de, a ver, ¿de cuál me acuerdo? El proyecto de sentido de vida para los estudiantes, ¿listo? Entonces, se tiene pensado hacer diferentes ponencias, como me decía el profe Orlando, ¿sí? Se tiene pensado hacer unas ponencias y unos videos. Entonces, ¿cuál es la actividad que me va a llevar a realizar esa ponencia? ¿Cuáles son las actividades que me van a ayudar a realizar esa ponencia? Entonces, hay que organizar el evento, tenemos que hacer la agenda de ese evento, tenemos que buscar el lugar para realizar ese evento, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los invitados para ese evento? ¿Cuáles van a ser los horarios? ¿Cierto? Y cuál va a ser el resultado previsto de cada una de esas actividades. ¿Listo? Entre los materiales que ustedes pedían, por ejemplo, no sé, tenemos, no sé, Mónica, si me ayudas aquí, como qué ejemplo podemos darle a los profes. Como en resultado previsto. Bueno, el resultado previsto, ustedes habían proyectado, por ejemplo, entrevistas, ¿verdad? Habían proyectado infografías, habían proyectado también documentos de sistematización que recogen todo un resultado. Entonces, digamos que dentro de esa delimitación, obviamente el cronograma es muy racional, pensándose en un cronograma fecha límite, o sea, como que ustedes dicen, esta actividad y este resultado previsto sobre esta actividad tiene un límite máximo para lograrlo a tal fecha, y el entregable obviamente es el insumo representativo que se somete no solamente a consideración, sino como ese reflejo y ese avance puntual, ¿verdad? Exacto. Es muy importante, profes, que ustedes puedan reunirse, todos los integrantes del grupo, a realizar esta agenda de su proyecto de investigación, para que haya mucha claridad del paso a paso que ustedes van a seguir para lograr ese entregable. Por ejemplo, en la convocatoria, tenemos un plazo máximo de ejecución hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Entonces, todas estas actividades, ustedes tendrían que realizarlas en esa fecha. Entonces, tenemos, digamos, del 13 de octubre al 30 de noviembre, ¿cierto? Es decir, que antes del 30 de noviembre ya tendría que haber un entregable. Por ejemplo, acá me acabo de acordar de otro. La profe Marcela pidió 2 recolectores de agua lluvia, ¿cierto? Entonces, los recolectores no son solamente para colocarlos en el colegio, sino que hacen parte de un proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a usar esos recolectores? ¿Qué actividades vamos a hacer con esos recolectores? El sentido pedagógico, que Sí, es como están pensando ese resultado, ¿verdad? De hecho, lo que les comenta Paula, además de ustedes tener una proyección y una organización, es también hallar alternativas, porque muchas veces para poder lograr ese resultado se requieren de diferentes actividades y los entregables pueden ser diversos, pero sobre todo sacar el máximo provecho y considerar que gran parte de las actividades que ustedes van realizando se ven representadas en productos y en resultados materializables en los procesos de ese cienti, ¿verdad? En los procesos que MinCiencias valora como apropiación social, que valora como incidencia en procesos de socialización, generación de conocimiento, estrategias, formación, entre otros. Entonces es muy importante también aventajarse
y hallar como ese motivo y ese valor agregado, y es pensarnos en esas actividades y esos resultados previstos, teniendo en cuenta que son resultados que realmente nos dan mucha satisfacción. Entonces, pruebas de validación, los mismos protocolos que diseñan, los mismos instrumentos que someten también quizás a una verificación piloto. Entonces, realmente hay que hallar todo ese valor sobre ese infinidad de posibilidades que ustedes tienen, y sobre todo porque están en un contexto educativo, en un contexto escolar, donde pueden hacer una cantidad de diseños, pueden generar unos instrumentos, pero también ambientar culturalmente, académicamente, procesos como reflejo de su actividad, ¿verdad? Porque entre los resultados de los grupos de investigación también incluso hay resultados simbólicos que nos van promoviendo y nos van dando ese significado también en el tejido mismo de la investigación. Exactamente. No sé, profes, si a alguno se le mide o a alguna se le mide a contarnos su proyecto, qué actividades tiene pensada, un resultado previsto, el cronograma y el entregable, a ver cómo, pues cuál es la lectura como de todos los profes, digamos que todos podríamos entrar a opinar si consideran que sí es una actividad, si es un resultado previsto, ¿sí? ¿Qué nos falta? No sé si alguno quiera contarnos o alguna. Pueden romper el hielo sin ningún inconveniente, nuestros queridos profes. ¿Puedo poner el ejemplo? Soy Claro, Marcela. claro, profe. Aprovechando el ejemplo que habías puesto, Paula. Ujú, Yo tengo como unas inquietudes. Yo no he llenado el Drive, el Excel, pues la verdad yo no lo vi, pero pues yo sí subí lo que debía subir a la convocatoria. Pero yo quería preguntar algo porque con respecto a los tanques recolectores de agua, es de un proyecto ambiental que ujú, está unido con otro que es de justicias escolares restaurativas. Entonces, ese fue el que subimos y como que desde ahí lo justificamos, ¿sí? sí. Nosotros tenemos una huerta vertical y un cultivo aeropónico, y el sistema de riego pues todavía no lo teníamos garantizado. Entonces la idea era como aprovechar el agua lluvia para el riego del sistema para el sistema de riego del cultivo aeropónico. Ujú, Entonces desde ahí lo justificamos, pero pues como les digo, es un proyecto que va unido con uno de la JER, de Justicias Escolares Restaurativas, que es de la Secretaría de Educación. Ellos nos proporcionaron los insumos y pues estamos terminando de elaborar como esos ambientes. ujú. Eh, es como unido de la mano de ese, ¿no? Básicamente eso. Listo. Entonces lo justificamos como desde ese punto. Y el entregable, pues necesariamente cuando estén las otras dos cosas terminadas, pues sería el entregable, que pues sí, nuestro cálculo es a mitad de noviembre más o menos. Ok, Pues no sé, si tú me puedes orientar ahí como... listo. Eh, bueno, no sé, Mónica, si de pronto me equivoco en esto, pero el proyecto que está realizando la profe, bueno, primero esto no era obligatorio, profe, sino es como una guía para que ustedes lo puedan tener y puedan cumplir esas actividades, bueno, y que al final nosotros podamos tener un producto que vincular a CEBELAC, ¿sí? Para seguir cultivando esa cultura de la investigación y ese registro en las plataformas. Entonces, no sé, Mónica, si esta actividad de la huerta, todo el ejercicio bueno, que nos plantea la profe, es un ejercicio de interés social. Sí, completamente de acuerdo con Paula. De hecho, ahí hay una dinámica, ¿ya? Que tiene un enfoque que logra articular comunidades, intereses, pero sobre todo también pensándose en una institucionalidad, ¿verdad?
porque hay unos procesos restaurativos, hay unos procesos de fomento de cultura. Entonces, claramente es un producto que tiene una incidencia de enfoque de interés social dentro de la misma delimitación, ¿ya? Entonces, es allí donde tenemos que tener mucho, pero sobre todo mucha motivación en concertar cuál es el tipo de resultado que vamos a ir evidenciando en los procesos que se van desarrollando en el marco de diferentes actividades que dinamizamos en pro de ambientar escenarios, de promover también dentro de los mismos ambientes escolares estos procesos, porque pueden ser replicadores de muchos hábitos y esfuerzos significativos y que se convierten en escenarios representativos para evidenciar como que aquí logramos algo, aquí transformamos un proceso, aquí ambientamos una situación, pero sobre todo lo que quisimos fue generar unos ambientes que transforman, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto y eso es lo que queremos también motivar y que ustedes como tal tengan conciencia, pero sobre todo se sumerjan en esos análisis de lo que implica generar un proceso de apropiación social del conocimiento, ¿verdad? Que muchas veces dentro de las mismas metodologías, iniciativas y controles que queremos de alguna u otra manera asegurar, por allí está la ambientación de aquello que vamos a denominar un resultado, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan muy, muy presente, por ejemplo, si ustedes van a crear alguna encuesta semiestructurada, si en algún momento lo que hicieron fue crear alguna ruta dinámica desde la web que permita interactuar también sobre aquellas concepciones o aquello que ha representado la huerta para aquellas personas que están allí como participando en esa dinámica. Entonces, de alguna u otra manera ahí confluyen como diferentes experiencias, diferentes representaciones y eso cada vez va generando como una argumentación y una apropiación de los mismos escenarios que ambientamos, ¿verdad? Entonces, con esto es tan importante entender que cuando hablamos de un resultado, estamos viéndolo desde diferentes perspectivas y esos resultados tienen diferentes impactos, entonces resultado como tal tiende a transversalizarse y tiende a generar diferentes aspectos en la misma ambientación de los resultados. Por eso tenemos que asegurar al máximo y convencernos, lo que les dice Paula es muy cierto. La idea de esos procesos es que ustedes vean que también todos los esfuerzos que hacen, cada actividad que representa algo significativo, pero que induce a algo, promueve algo, habilita algo, transforma algún escenario o incluso se convierte en una situación dinámica, eso realmente es apropiar, es generar un resultado, es de ambientar algún proceso, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que ser muy sagaces en esto para que nos convenzamos de que lo que estamos haciendo realmente, bajo la lógica de lo que plantea MinCiencias o digamos, el ente rector de la ciencia y la tecnología a nivel de país en materia de políticas y resultados, esto realmente se traduce en aquello que nosotros estamos generando un convencimiento. Exacto. Aquí tenemos varias manitos levantadas, pero antes entonces también decirle a la profe Marcela, listo, entonces, ¿cuáles serían las actividades para este resultado? Sería, ¿cómo vamos a recoger ese agua lluvia? ¿De qué manera se va a, no sé, a regar ese agua en la huerta? Bueno, esas podrían ser actividades. ¿Para cuál es el resultado previsto? Entonces sería ese proyecto de interés social que se va a registrar en MinCiencias.
¿cierto? ¿Qué entregable? Entonces, no sé, un registro de las fechas en las que se recolecta el agua, las fechas en las que se riega el agua. Bueno, digamos que las posibilidades son varias, es como un ejemplo ahí desde el desconocimiento. Listo. De hecho, teniendo presente que ustedes son los que conocen de aquellos componentes del riego, entonces eso también que tanto nutre a un ambiente sostenible, y estamos hablando también de la tierra, Claro. pero que además, entonces hay diferentes impactos, ¿verdad? Eso cómo impacta no solamente el territorio, el hábitat, sino Los también... estudiantes. Exactamente, cómo ese valor y ese conocimiento y a eso que se enfrentan los estudiantes y las personas que están de alguna u otra manera interactuando en aquellos espacios. Entonces, aquí hay varios impactos que tienen que ver no solamente desde el punto de vista de manejo de riego, temas de sostenibilidad, sino también un recurso pedagógico importante. Entonces, profe Marcela, no sé si tienes algo que decir. Luego le damos la palabra a la profe Alejandra y luego al profe Juan Carlos. Bueno, gracias por ilustrarme un poco más. Bueno, sí, yo me quedé solamente en la situación operativa del uso de los tanques, pero pues realmente ese proyecto va más allá, que es un programa de formación a Hola los Paula, ¿me escuchas? estudiantes. Es que estoy conduciendo Y- se me va un poquito la señal. Listo. Profe, espera terminar de hablar la profe Marcela, ya te damos la palabra. Bueno, entonces les decía un poco que pues eso es un proyecto que, bueno, no solamente el operativo del uso del agua lluvia, sino como de concebir al ambiente como un agente de derechos y pues hacer ese trabajo restaurativo al ambiente, ¿no? Esa es básicamente la formación que hacemos con los estudiantes, lo hacemos con otras entidades distritales. Entonces, pues bueno, digamos que va en el marco de algo más grande y del planteamiento de otras situaciones. No solamente el ejercicio de usar el agua para regar y ya, ¿no? Pues va en el marco de otras acciones. Ok. Quería preguntarles algo con respecto a eso, porque nosotros hicimos un artículo de experiencias escolares para la restauración de derechos del ambiente. Lo hicimos con otros, hay otro profe del grupo que está en otra institución educativa y también tiene el proyecto de justicias escolares restaurativas, algo similar a lo que estamos haciendo y es donde se utilizará el otro tanque. Nosotros pasamos una propuesta al IDET en los artículos y pues nos dieron una primera respuesta que sí había pasado como ese primer filtro. ¿Eso lo podríamos mencionar ahí o no? Ese tipo de publicaciones, yo sé que pues, no se pueden publicar en otro lugar, pero sí lo podemos mencionar ahí o no. Todavía no nos han dado una respuesta definitiva, nos dijeron que está ahorita en evaluación de pares. Ok. No, yo creo que habría que esperar a que se publique para poderlo colocar en, digamos, en el CBLAC. Pero en esta agenda, claro, en la agenda sí podrían ustedes proyectarse para esa publicación. Ah, bueno, sí, sí, era para la agenda, porque sí, en la Ujú. publicación sé Claro que que cuando sí. se publicado, pero será Claro. hasta el otro año, en junio. Ujú. Entonces, es para la agenda ya. Bueno, muchas gracias. Así es, y además de la publicación, profesora, es pensar también en la etapa de, de cómo voy a promoverla, ¿verdad? Para que nos puedan conocer, para que nos puedan citar, para que puedan apropiar eso que estamos dejando como un nuevo conocimiento o como una apropiación social de conocimiento. Entonces es pensar como en esas otras actividades de replicabilidad, ¿verdad? De cómo dar a conocer aquello que ya ha sido previamente también formalizado como una publicación, cómo ir generando esos estándares de motivación para que nos citen, para que nos referencien, para que tengan conocimiento de algo que es significativo y que hace parte de unas temáticas de trabajo a través de un grupo de colegios, instituciones educativas como a las que ustedes representan, ¿verdad? Entonces eso
también incluso tiende a ir un poco más allá de la misma actividad, y muy seguramente los van a empezar a invitar para que puedan hacer respectivos lanzamientos, para que puedan socializar parte de la investigación, y qué tal que empiecen a motivar también que eso se replique en otras instituciones educativas. Entonces, eso tiene mucho realmente de orientación. Así es. Sí. Entonces, la profe Alejandra nos comentaba que va manejando, entonces mientras démosle la palabra al profe Juan Carlos y ya le damos. Gracias. Muy buena tarde para todos y todas. Buenas tardes, profe. Básicamente Buenas tardes. nosotros proponemos un proyecto que se denomina el ejercicio físico como alternativa pedagógica para mejorar la salud de la comunidad educativa en el Colegio Carlos Albán Holguín. Entonces, digamos que dentro de los elementos que se solicitaron, pues se pidieron como 2 adipómetros y una báscula hombro para hacer unas evaluaciones de condición física, digamos, un poco más rigurosas. Y como resultado previo de este proceso se va a presentar, pues obviamente, la tabla de resultados con las diferentes variables que se presenten en la recolección de la información. Esto obviamente tiene una fecha para presentarse. Dentro del mismo proyecto se va a hacer una charla nutricional, donde digamos que la meta es culturizar a los participantes en cuanto a los hábitos saludables. Estamos hablando de los estudiantes y maestros que participan del proyecto. Nosotros tenemos algo, y es que dentro de los procesos de investigación tratamos siempre de los hallazgos que se encuentran en el proceso investigativo, pues insertarlos a la planeación curricular a nivel de jornada mañana y jornada tarde, para impactar pues a mayor población ya desde la parte educativa. Entonces se va a insertar obviamente en las unidades didácticas de 10º y 11º, pues aquellos componentes desde el marco de la enseñanza para la comprensión, específicamente en los lineamientos que tienen que ver con actividad física y ejercicio. Como cuarto elemento vamos a hacer unos videos, obviamente de actividad física y movimiento, unos estiramientos que nos hacen falta, y todos van a pasar como una plantilla en código QR, digamos como para que quede establecida con los estudiantes que están participando en el proyecto. Y ya como parte del proceso de visibilización en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se va a realizar un working paper tratando de recolectar todos los elementos que se han planteado, sistematizándolos y de pronto visibilizándolos en ResearchGate, que es una de las páginas de investigación que de una u otra forma le permite a uno como hacer visibilización y darle como un DOI al working paper, y de ahí se va a insertar pues obviamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que será como el entregable, ¿no? En el CBLAC. Básicamente son como los 5 componentes que se piensan desarrollar en esta fase del proyecto. No, excelente, profesor. De hecho, los mismos protocolos de vigilancia que ustedes van creando y van aplicando de alguna u otra manera para establecer mediciones, ¿ya? Irregularidades también en el mismo ambiente de observación. Eso también es un valor y es un resultado muy apropiado para que lo puedan también enlistar dentro de la misma malla de los entregables previstos, ¿verdad? Entonces, sí, qué bueno, y si lo pudieran de alguna u otra manera también, qué sé yo, luego hacer una invitación para que algunas instituciones de la localidad conozcan de alguna manera este tratamiento que ustedes le están dando a esos procesos ambientados desde el ejercicio físico y desde las mismas mediciones a través de las máquinas. Entonces sería muy valioso también mirar de qué manera fomentan para que otras instituciones educativas vean que eso repercute, impacta de una manera importante en la salud también de los estudiantes. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Listo. Y la profe Alejandra, no sé si finalmente nos quieres comentar. Sí, ya creo que ya tengo mejor señal. Bueno, nosotros hicimos el planteamiento de un proceso que se llama Mixed, Reencuentros Sonoros de la Postvirtualidad. Lo planteamos con el semillero de música del grupo de investigación,
Y básicamente lo que hicimos fue proyectar, digamos que de una otra forma hicimos un análisis del no cierre a partir de la pandemia, digamos, de algunos procesos que se venían desarrollando desde el grupo de música, y estas ausencias, digamos, este reinicio o este relanzamiento o bueno, no sé, como reiniciar ese proceso y esa etapa de formación musical otra vez con los chicos, el volver a encontrarnos, el volver a escucharnos, el volver a tocar juntos, el saber que, por ejemplo, el proceso no se pudo cerrar con la generación con la que se venía trabajando, el abrir nuevamente convocatoria para que llegaran nuevos chicos. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue plantear un ejercicio de pues, solicitud de materiales para instrumentos de percusión menor, pues digamos que de una u otra forma, como el plus que siempre hemos tenido como grupo ha sido el trabajo con la percusión y con los vientos. Entonces, pues se hizo solicitud de baquetas, de un carrillón de madera, algunos elementos, un güiro, unos egg shakers que son como sonajeros, para que pues digamos que de una otra manera podamos como que estar como todos en escena. Hay como 3 momentos que se están planteando, aunque ya escuchando, digamos, a Mónica hablando ahorita, nosotros obviamos es que nosotros pusimos la fecha básicamente desde que retornamos al trabajo, ¿no? Porque pues es decir, nosotros vamos a poner en escena un ejercicio sonoro que viene trabajándose desde marzo de este año, que fue cuando nos reencontramos y reiniciamos. Entonces digamos que ahí tendríamos que como que replantearnos de pronto el planteamiento inicial, porque pues no es un proceso que nosotros vamos a hacer en 15 o 20 días para poner en escena, sino es el resultado de un trabajo que se está retomando desde marzo de este año. Entonces, ha tenido varias etapas sí, en, sí, en su maduración. Exactamente, sí. Entonces, bueno, digamos que una, pues fue como la parte de la solicitud de los instrumentos. La siguiente etapa que tenemos, que estamos en maduración en este momento, que es la grabación de algunos de los temas, retomando algunas canciones que teníamos en el repertorio, retomando como nuevos intereses sonoros de los chicos. Y la idea es hacer una grabación digital de ese producto, y vamos a hacer como una especie de concierto de lanzamiento, pero el concierto de lanzamiento es más bien como una excusa para reencontrarnos ¿con quién? Con todas esas personas que hicieron parte del grupo, que han hecho parte del proceso a lo largo de estos 11 años, perdón, de trabajo, y pues reencontrarnos con ellos y pues de pronto tener un espacio de charla, de cómo estamos todos, de qué ha sido de la vida, si todavía están haciendo música, si no están haciendo música, qué ha pasado con todos esos personajes y que han estado, digamos, dentro del ejercicio y dentro de la construcción de lo que fue el semillero, de lo que es el semillero de música. Y pues también como para dar un espacio de cierre también a aquellos que tuvieron que salir virtualmente, que no pudimos cerrar ciclo, quedaron muchas incógnitas, muchas preguntas, muchas cosas abiertas, entonces como un cierre, como una reapertura, bueno, no sé, y pues básicamente la excusa es el evento, el concierto, que sería el lanzamiento del disco. No, muchas gracias por los planteamientos, profesora. Realmente eso hace parte de un ciclo de actividades que nos conducen, obviamente, a que se vayan generando unos resultados en diferentes etapas, y lo que usted dice es cierto, es decir, nosotros no nos estamos inventando un resultado de la nada, sino que viene todo un proceso, ¿ya?, de concertación, de organización, de implementación, de trabajo con los estudiantes. Entonces eso hay que valorarlo muy, muy bien, porque ahora, a diferencia de hace más de 10 años, a nivel nacional es muy representativo pensar en esas etapas y fases que van promoviendo y van madurando y que de alguna u otra manera conducen a unos resultados específicos, a unos resultados ampliados. Entonces, en el proceso está realmente parte de ese resultado que realmente es significativo y demostrable, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por cada una de las intervenciones.
Sabemos que el tiempo se nos puede agotar un montón, de hecho, tan solo nos quedan 10 minutos para que terminemos la sesión del día de hoy y no llevamos ni siquiera la mitad, ¿ya? de la sesión que habíamos previsto, precisamente porque lo que pretendíamos con esa sesión del día de hoy es que ustedes generaran un arraigo, ¿ya? De aquello que consideramos como agenda de investigación de grupo orientada a varios procesos, proyectos, actividades, dinámicas, procesos, ¿verdad? Entonces, en esa agenda de investigación de los grupos se inmiscuye una cantidad de actividades que incluso pueden llegar a impactar desde lo individual hasta lo colectivo y un ambiente mucho más grueso en consideración a las dinámicas que cada uno estemos fomentando, ¿verdad? Entonces vamos a pasar muy rápidamente, Paula, yo creo que incluso en las próximas sesiones podríamos volver a retomar parte de estas incidencias. ¿Por qué? Porque resulta que para nosotros es importante que ustedes también tengan ese conocimiento y esta claridad de que hay unos componentes que deben de estar muy presentes en todos los esquemas de la gestión de la investigación, ¿verdad? El componente estratégico, el componente relacional interno y el componente organizacional administrativo, ¿verdad? En el estratégico, aquí estamos mirando escenarios que direccionan acciones contempladas en el fomento y en la consolidación también de esas capacidades institucionales en materia de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, el componente relacional interno, donde hay un proceso de organización y gestión de las actividades y que atienden diferentes etapas del quehacer investigativo. Está el componente organizacional y administrativo, que es sumamente significativo, que tiende a ser ese soporte transversal que facilita el desarrollo de todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación, y que de esto dependen no solamente las gestiones que ustedes realizan, sino las gestiones que están de alguna manera también organizadas y que están acompañadas desde el IDEP, desde CAFAN, que va a tener también un rol representativo ahorita que se viene la ejecución de algunas de las actividades que ustedes postularon y que salieron también dentro de el mismo interés de beneficio económico, ¿verdad? Para que puedan de alguna u otra manera seguir generando todas esas actividades institucionales, desde el desarrollo de habilidades de una cultura de la información, de una cultura del conocimiento, de una cultura de la comunicación. Esto lo vamos a pasar rápidamente. En otra sesión vamos a hacer un ejercicio mucho más concentrado con ustedes sobre este proceso para que lo puedan tener muy presente dentro de esa prioridad para generar gestiones desde la investigación, ¿verdad? Que esto lo hayamos tomado en algún momento, se los habíamos mostrado, y es que dentro de esos ejes centrales está la institucionalización de la investigación, está la gestión de los resultados de investigación, está la gestión de los recursos, la transferencia de los resultados, el impacto y la comercialización de los resultados, ¿verdad? Que por supuesto esto no se podría llevar a cabo y no se lograría sin que existiera una masa crítica, un recurso humano que estuviera allí participando, sean investigadores o sean objetos de el proceso de investigación, objetos que serían sujetos también de la investigación en cierta medida, ¿verdad? Entonces, como les habíamos comentado en una sesión anterior, cuando pensamos en una agenda de investigación, estamos pensando en esos procesos asociados a la idea de cambios, de unos cambios, de unas dinámicas, de una operación que nos va a permitir también de alguna manera gestionar unos resultados, obtener unos recursos,
ser eficientes en la gestión académica y administrativa como tal en todo un ciclo de proceso. Y bueno, pues yo pienso, Paula, que podríamos dejar hasta aquí y más bien en una próxima sesión seguiríamos pues como generando varias recomendaciones o incluso les vamos a ir enviando a ustedes tips sin que necesariamente realicemos una sesión de los jueves, ¿verdad? Concentrada en esos procesos de formación, actualización académica y que está enmarcado en estos ambientes de ciencia, tecnología, de innovación y de gestión como tal. Vamos a irles enviando a ustedes tips, recomendaciones que les permita también como no perder de vista ciertos lineamientos, ciertos escenarios, como por ejemplo algunas recomendaciones para la gestión de resultados derivados de actividades de CTI. Dentro de esas recomendaciones, por ejemplo, aquí les decimos, hay que hacer un seguimiento a ese plan de acción y hay que estar muy pendiente de ese ciclo del producto resultado esperado por actividad, ¿verdad? La delimitación y el acompañamiento de la gestión académica y administrativa eficiente, que esto da cuenta del fomento del trabajo colaborativo, el foco de atención y personal especializado de apoyo a la gestión de esos resultados. Por supuesto, cuenten con todos. Nosotros aquí en el IDEP estamos muy atentos en acompañarlos en este proceso. Vamos a tener un operador logístico también que es CAFAM, pero realmente ustedes saben que el esfuerzo y el respaldo lo tienen específicamente desde el IDEP, ¿verdad? Entonces, incluso la nueva administración está muy receptiva y sigue con la misma lógica y la misma dinámica de que se sigan generando esos procesos formativos, pero esos procesos también de seguir contribuyendo al fortalecimiento de esa cultura de la investigación en los colegios públicos de Bogotá. ¿Listo? Entonces, por el momento yo creo que dejamos hasta aquí, Paula, para no ampliar un poco más, porque de esto dependería mucho más tiempo y sabemos de lo valioso que es cumplir con los acuerdos a los que llegamos cada vez que organizamos una sesión como esta. Así ¿Listo? es, Mónica. Decirles, profes, que desde el miércoles CAFAM se va a empezar a comunicar con ustedes para temas de ejecución del proyecto. ¿Listo? De todas maneras, el acompañamiento se va a seguir haciendo tanto para profes que están en la incentiva como para los grupos que no se presentaron a la incentiva. ¿Listo? O sea, la agenda de investigación es para todos aquí. ¿Listo? Para que se la vayan pensando, para que los profes que van a realizar el evento también se vayan pensando toda esa agenda de los eventos. Los profes que pidieron elementos digitales también se vayan pensando cómo van a integrar esos elementos a sus actividades de investigación. Y como dice Mónica, nosotros vamos a estar muy pendientes de acompañarles en este proceso. Entonces, muchas gracias, profes, por su interés, por haber dedicado su semana de receso a esta reunión, a esta sesión, y los esperamos dentro de 8 días para la siguiente. Muchas gracias, profes. Que pasen un excelente fin de semana y a ustedes también gracias por este espacio y un tiempo muy grato que compartimos con ustedes cada vez que estamos en estas sesiones. ¿Listo? Un gran abrazo para todos. Bien. Chao, profe. Chao, Paula, que estés bien. Chao, Mónica. Chao.